Venir para acá. Le hemos pedido a Jennifer que nos comparta hoy la segunda parte de uno de nuestros distintivos, el cual se llama el aquí y todavía no del reino. Y para que sea más comprensivo hemos titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y quiero aclarar porque algunas personas dicen, ay, o sea, ¿cómo que Dios no tiene sentido lo que Dios hace? Bueno, no tiene sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido para Él. Él sabe lo que está pasando. Amén. A Dios no se le escapa nada. Bueno, vamos a orar por Jennifer. Ahí donde estás, extiende tu mano. No tienes que pararte, solamente extiende tu mano ahí para que fuego caiga. Digo, el Espíritu Santo venga sobre Jennifer y la use poderosamente. Dios, gracias por la vida de Jennifer. Queremos pedirte, Dios, que ahora que ella se dispone a compartir tu palabra, de una manera especial y sobrenatural, tu Espíritu Santo venga sobre ella, a usar su boca, su lengua, a usar, Señor, el conocimiento y la preparación que ella tuvo durante estos días con la ayuda de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, que tu pueblo tiene sed y hambre de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y al sartén. Ay, no, ¿verdad? Es el momento del sartén espiritual, podemos decir. Pero después, cuando termine el culto, se va el sartén aquí. Estamos vendiendo walking tacos para poder apoyar el ministerio juvenil y nuestros jóvenes puedan ir a este campamento. ¿Ya? No sé, parece que la gran mayoría de ustedes estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Cuando el pastor hablaba del ya y el todavía no del reino de Dios. Yo la semana pasada estaba sentada ahí y podía sentir la presencia de Dios tan fuerte. Podía ver cómo el Espíritu Santo nos estaba hablando tan fuerte a nuestros corazones y trayendo respuesta a muchas interrogantes que nos hacemos como cristianos. Esas interrogantes del ¿por qué si he orado tanto, he intercedido tanto por mi tío, mi mamá, mi papá, por mí, por mi salud, no he recibido respuesta? Del por qué si oro tanto por mis hijos, yo no veo todavía esa respuesta. Entonces, es el mensaje que nos trajo el domingo el pastor Miguel. Es un mensaje que, como él decía, no muy común, porque parecía ser medio desalentador, parecía ser de que a pesar de que nosotros oramos, a pesar de que nosotros tenemos una vida en comunión con Dios, no siempre recibimos lo que nosotros pedimos, o no siempre nuestra vida va viento en popa, decimos nosotros. Y de esto se trata, del ya y el todavía no. Se trata de que a veces nosotros todavía estamos viviendo en este mundo, todavía vivimos en la tierra. Y el ser parte de este mundo, el ser parte de esta tierra, nos hace vivir en un mundo de pecado, en un mundo de decadencia, en un cuerpo que está en decadencia, porque cuando el pecado entró al mundo, entró la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso nosotros nos vemos enfrentados en nuestro día a situaciones que uno dice no tiene sentido. ¿Por qué? Y más sentido, uno dice, más se pregunta y se cuestiona, pero ¿por qué vivo esto? Si tengo una relación con Dios. ¿Por qué si estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué si estoy diezmando? ¿Por qué si soy un buen hijo de Dios? Y la realidad es que nosotros estamos en este mundo. Y este mundo, como dice la palabra, para que ustedes sepan, en Juan 12:31 menciona que Satanás es el príncipe de este mundo. La palabra nos enseña que este mundo está bajo pecado, o sea, todo este mundo, todo, incluso nuestro cuerpo, está bajo pecado y por eso hay muerte y no muchas veces recibimos todas las respuestas a nuestras oraciones. Lo que el pastor nos mencionaba era que no nos desalentemos el orar, porque Dios sí responde también. Yo he visto milagros increíbles de sanidad. He visto, ¿dónde está? Bueno, aquí en la iglesia hay milagros de personas que han sido sanadas de cáncer. Hay milagros de personas que han sido sanadas de enfermedades terminales. Yo soy un testimonio de eso. Dios también me sanó a mí. Entonces, nosotros recibimos el día de hoy la respuesta a nuestras oraciones. Y recibimos sanidad, y recibimos respuesta, milagros financieros, recibimos muchas cosas de parte de Dios porque Jesús vino a la tierra y hay herencia para nosotros también. Pero eso no nos garantiza del que seamos cristianos, del que siempre nuestras respuestas a las oraciones van a ser respondidas, ¿ya?
yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta este versículo y que se lo lleven para la casa, que es Apocalipsis 21:4. Porque hoy día mi objetivo, y yo sentía que Dios me hablaba muy fuerte, es que ustedes vayan para su casa, cuando salgan de este servicio, es que vayan con una esperanza, sabiendo que hay algo muy bueno a su camino, que hay algo bueno, y les voy a contar de qué se trata. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Como decíamos la semana pasada, hay situaciones en las que no siempre vamos a recibir la respuesta a nuestras oraciones, como protección, como enfermedades, como la salvación. Somos salvos, la gran mayoría de acá aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y estamos en un proceso de perfección. Estamos en un proceso donde Dios nos está moldeando y somos salvos, pero todavía estamos vivita y coleando y todavía no estamos disfrutando de esa salvación. O sea, el ya y el todavía no es una realidad. Las enfermedades, como les mencionaba, la protección, a veces uno escucha casos de personas, de situaciones de hijos de Dios increíbles y que tuvieron un accidente y murieron en un accidente y uno dice, ¿what? ¿Qué sucedió ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? Y como les mencionaba, estamos en este mundo, estamos bajo este mundo y el príncipe de este mundo es Satanás y estamos en este mundo donde el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta de que hay una consecuencia del pecado, tengamos muy en cuenta que sí, a veces no vamos a recibir nuestra respuesta, nuestras peticiones, pero también quiero que sepan que hay una muy buena noticia. Y la buena noticia que ustedes saben es que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Vino hace mucho tiempo a la tierra, murió por nuestros pecados y hoy podemos tener salvación, que es un regalo eterno y merecido. Y ahí yo me quiero enfocar el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado que se dice popularmente, que dicen que el mundo, que esta tierra está como bajo el reinado del enemigo. Y en cierta forma lo es. Si uno va a 1 Juan 5:19, dice textualmente, dice, el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Quién es el maligno? Tiene hartos nombres. La serpiente antigua, se le llama Satanás, le dicen Lucifer, tiene muchos nombres y la verdad que no es que sea diferente, sino que es uno solo que simplemente te menciona características de él, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en claro de que de verdad a veces no vamos a recibir la respuesta de nuestra oración. Y la gente tiende a criticar, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó cuando yo todavía no conocía de Cristo, mi familia estaba completamente destruida y yo decía, pero si Dios existe, ¿por qué mi familia está de esta forma? Yo decía, pero si Dios existe, ¿por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué hay niños muriendo, niños inocentes muriendo de hambre en el mundo? Yo decía, ¿por qué existen las violaciones? O sea, si Dios es fuerte, porque eso yo me decían, Dios es fuerte y Dios puede hacerlo todo. O sea, si Dios es grande, ¿por qué esto sucede? ¿Por qué si Él moviendo un dedo, así como Thor, las cosas pueden, y de verdad sí, Dios tiene ese poder, si Él moviese un dedo, las cosas podrían cambiar? ¿Por qué Dios no detiene esas cosas? ¿Por qué Dios no detiene las injusticias de este mundo? Y eso es una pregunta, un cuestionamiento muy válido, la verdad. Nosotros seguimos siendo humanos, nosotros recibimos a Cristo, pero nuestra alma todavía no ha sido 100% transformada, nuestras emociones todavía no han sido 100% transformadas. Y ¿saben qué? Yo encontré algo en internet que me gustó mucho, que dice, Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y es una realidad, o sea, Dios no creó las guerras. Dios no envió a un hombre a violar a un niño. Dios no creó las injusticias de este mundo. Dios no creó eso. Dios es bueno. Pero el mundo, la humanidad le ha dado la espalda a Dios, se dio la vuelta y cuando eso sucede, viene el mal. Cuando eso sucede, viene todo lo que nosotros vemos en este mundo que uno dice, pero ¿por qué sucede esto? Pero una de las cosas que yo decía, ok, ya, yo creo que Dios es bueno, yo creo que sí, que Él no creo eso, pero si Dios es Dios y tiene el poder como Thor, ¿por qué entonces no lo detiene? También puede ser eso una pregunta o una question muy válida. Y la verdad que yo digo,
Si Dios es Dios, podría detener esto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que no? Y el otro día con mi hermana nosotros veíamos una película, que uno de mis libros favoritos, lo leí hace muchos años y Dios habló mucho a mi vida. Gracias, hermano. Habló mucho a mi vida, que se llama The Shack, La Cabaña. No sé si la han visto o han escuchado de ella. Y en ese libro o película sucede que un padre pierde a su hija. Su hija es asesinada por un pedófilo y violada también, y nunca encuentran el cuerpo de ella. Y resulta que él tiene un encuentro con Dios. Dios lo lleva a un lugar donde se encuentra con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y una de las posturas de este hombre era ¿por qué Dios no detuvo eso? ¿Por qué mi pequeñita tuvo que vivir esa situación si era un ser inocente? Y hay una parte en este libro donde dice, llega la sabiduría a hablar con este hombre. Y le menciona, ¿por qué eres tan rápido para ser un juez? ¿Por qué cuestionas y eres el juez de Dios? Y yo decía, la verdad que sí, nosotros tendemos a ser jueces cuando decimos, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué Dios no detiene esta guerra? ¿Por qué Dios, si yo le sirvo, yo le amo, yo diezmo, yo soy un buen hijo de Dios, ¿por qué yo todavía no recibo mi milagro de sanidad? Y tendemos a hacer eso. Pero ¿sabes qué? Este ángel le dio una respuesta, le decía, él, el violador, el que asesinó a esta niña, le dice, él también es mi hijo, también es mi creación. Y yo a él también lo quiero redimir. Y esto es algo que nos cuesta mucho entender en nuestras pequeñas mentes humanas, en nuestras pequeñas mentes pecadoras, porque eso tenemos nosotros, somos pecadores, cristianos o no cristianos. Nos cuesta entender lo que es la gracia y lo que es el verdadero amor. Nosotros muchas veces amamos a los que nos aman, amamos a nuestra familia porque es mi sangre. Yo amo a mi mejor amigo porque es mi partner. Entonces, Dios tiene una forma de amar tan diferente y un concepto tan diferente de amor que el nuestro, que Él quiere redimir incluso a esas personas que participan en guerra, incluso redimir y que esas personas que quizás cometen los peores crímenes también sean salvas. Y a mí también me cuesta entenderlo. Yo no puedo decir que, oh, sí, que bueno, que todos se salven. A veces hay casos que la verdad me conmueven y digo, no entiendo por qué Dios quiere y ama aún así a estos seres horribles, en mi caso, y yo digo, Dios realmente es amor. Y hay un versículo, ¿podemos pasar a la siguiente? Que me llama mucho la atención y que dice 1 Timoteo 2, de 3 al 4, dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y dice todos, o sea, eso sí que es amor. O sea, yo digo, wow, me cuesta comprender esto. Y muchas veces nosotros tomamos en la posición de decir, ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? El mundo, muchas veces la gente que no conoce a Dios dice, si Dios fuera real, o sea, esto no pasaría. Pero hay un versículo en Job que me llama mucho la atención y que es la respuesta que Dios le da a Job cuando le cuestiona por qué estaba viviendo todas estas situaciones. Si no conoces la historia de Job, es increíble, habla mucho a tu vida, así que si no la conoces te recomiendo. Y él le responde, si de algo se adueña, ¿quién podrá reclamárselo? ¿Quién podrá pedirle cuentas de lo que hace? O sea, pedirle cuenta a Dios. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? ¿Quién de nosotros podría decirle a Dios, hey, ¿por qué haces esto? Ninguno. Ninguno de nosotros tiene la autoridad ni el derecho de cuestionar a Dios ni pedirle explicaciones, porque Dios es un Dios soberano. Y yo entiendo que nuestra parte humana muchas veces tiende a hacer esto, pero si nosotros realmente nos pudiéramos comprender la grandeza, lo profundo y cuánto Dios ama a la humanidad y a ti y a mí, no pediríamos explicaciones del por qué Él no hace justicia. Y a mí me cuesta también comprender esto. No crean que todas las personas tenemos todas las cosas pasadas, superadas. Y es normal, yo creo. Es normal cuestionarse. Sobre todo cuando suceden cosas así como más fuertes, uno tiende a decir, ¿pero por qué?
Me acuerdo hace 6 meses atrás, hace 6 meses atrás estaba embarazada. Varios de ustedes saben que mi papá murió en cierto hospital y luego a los 7 minutos después mi única tía, la hermana de mi mamá, en el mismo lugar, el mismo día, a los 7 minutos después también mi tía muere. Entonces, y tuvimos un funeral doble, mi papá, mi mamá. En esa temporada también hubo una situación en mi departamento donde tuve bedbugs. Y dije, no puedo creer que todo se venga junto. O sea, tenía un vecino que tenía una plaga increíble de estos animalitos, estos bichos. Y también tuvimos eso en nuestra casa. Estos bichos se pasaron a mi casa y nosotros habíamos comprado una casa nueva con mi esposo y nos íbamos a cambiar de casa. Yo decía, o sea, se muere mi mamá, se muere mi tía, la única mujer con la cual yo tenía una relación de familia de mi mamá porque era su única hermana. El mismo día tengo esta situación del PEPAC. Estaba súper emocional porque tenía no sé cuántos meses de embarazo. Yo decía, Señor, o sea, ¿pero qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Y mi cuestionamiento siempre fue, ¿que acaso no te he servido lo suficiente? ¿Que acaso no he hecho las cosas bien? ¿O estoy haciendo algo mal? Señor, yo decía, en mi corazón, nunca fui en oración a decirle esto a Dios, yo decía, ¿que acaso no he entregado mi vida, nuestro tiempo, nuestro dinero a servicio de Dios, a extender su reino? Y los cuestionamientos venían a mi mente, pero el Espíritu Santo me dejaba tan claro. Escuché una prédica y me hacía entender, ¿quién eres tú para pedirle explicación a Dios? ¿Quién crees tú que tienes el derecho de decirle que tú mereces algo porque tú haces algo por Él? No tenemos el derecho, Dios es Dios. Y no tenemos el derecho de reclamarle algo, de pedirle cuentas a Él. Y esas son cosas que ni siquiera Él las provocó. Que mi papá y mi tía no estuvieran enfermos, eso no fue responsabilidad de Dios. Fue simplemente la consecuencia del pecado, porque eso trae el pecado, trae muerte. Fue simplemente la consecuencia de estar viviendo en cuerpos no glorificados. Porque hay promesas donde dice, y estoy segura que mi tía y mi papá hoy día no viven en un cuerpo enfermo. Hoy día están en la plena gloria. Entonces, eso no era culpa de Dios. Pero mi cuestionamiento era, ¿por qué no lo detuvo? O sea, ¿por qué no lo separó por último? Que se muriera uno y después a los 3 meses después, o que el tema de los bedbugs hubiese pasado mucho antes, o que cuando no estuviera... Esos eran los cuestionamientos. Y si en algún momento tú te has hecho cuestionamientos de esa forma, créeme que no tenemos el derecho de pedirle cuentas a Dios. No tenemos el derecho de decirle, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? Tenemos que tener en cuenta que de verdad el ya y el todavía no del reino de Dios es una realidad en esta tierra. Es una realidad que todos vamos a vivir, y hasta que no partamos a la presencia de Dios vamos a seguir pasando situaciones complejas y difíciles, no se van a detener. Pero tenemos esperanza. ¿Podemos pasar a la otra? Y tenemos una esperanza que es maravillosa. En su momento perfecto, Dios va a pedir cuentas. Dios va a pedir cuentas también, a pesar que dice que Dios es grande, es tardo para la ira y grande misericordia. Es una realidad. Dios de verdad es misericordioso, pero Dios también es justicia. Y este versículo me gusta mucho porque dice, 2 Corintios 5:10, si quieren las busca porque varias personas tenemos diferentes versiones y nos hablan de diferentes formas. Dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Nuestra motivación nunca tiene que ser el que Dios castigue, el que Dios le dé el merecido a las personas cuando han sido malas. Esa no tiene que ser nuestra motivación. Pero va a llegar el momento, cuando Cristo venga, de que Dios va a pedir cuentas. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Por lo que hicimos aquí en la tierra. Y nos van a dar, o sea, Él nos va a dar lo que merecemos. Si tú fuiste una persona que serviste al Señor, que amaste al Señor, que fuiste un buen hijo, que fuiste un buen papá, que hiciste o te esforzaste todo lo posible para hacer la voluntad de Dios, créeme que Dios te va a pagar lo que tú hiciste.
Y todo lo que tú has hecho acá en la tierra, nada va a ser en vano, nada va a caer en suelo, nada. Es una de las cosas que me fascina de Dios, de que nada de lo que tú haces, a Dios se le olvida. Nada de lo que tú has hecho por Él, o por amor a otras personas, por seguir la voluntad de Dios, es olvidada por Él. Yo siempre me imagino que Dios anda como con un cuadernito y toma nota. Toma nota cuando, no sé, cuando ayudaste a alguien. Toma nota cuando quizás perdonaste a alguien que te hizo daño. Toma nota cuando lo diste todo por tu familia. Toma nota cuando has servido al Señor, cuando has diezmado y ofrendado para que la obra de Dios siga en pie. Él toma nota, Él no se olvida. Y créeme que va a llegar el día en que Él te va a decir, bien hecho, hiciste esto. Y ninguna de las cosas que tú has hecho, que quizás el mundo no puede ver, que solamente Él puede ver, van a ser recompensadas. Si en algún momento has guardado tu corazón al no cuestionar situaciones difíciles que han pasado y han dicho, Señor, pase lo que pase, te sigo sirviendo. Señor, pase lo que pase, te sigo adorando. Pase lo que pase, sigo levantando mis manos. Eso no va a quedar en vano, eso no va a ser olvidado. Dios te va a decir, lo recuerdo, me acuerdo, no lo olvidé, yo sí lo vi. Y esa tiene que ser uno de nuestros tesoros para que seamos animados en nuestro caminar cristiano. Que ese sea nuestro ánimo en los días difíciles, cuando te toquen esos días difíciles, de decir estoy cansado. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me pasa cuando yo veo las noticias o leo, yo digo, estoy harta de estar aquí. Estoy harta de estar en este mundo de pecado, en este mundo injusto, en este mundo egoísta. Estoy cansada de ver, de leer, de escuchar situaciones. A veces le digo, Señor, quiero estar en tu presencia, donde no veo ni escucho nada de lo que hoy veo. Pero ¿sabes qué? Cuando pienso de que Dios va a tomar cartas en el asunto, cuando pienso que Dios me va a recompensar por lo que he hecho, y también me pedirá cuenta por lo que he hecho mal, pero quiero que el día de hoy se vayan con un mensaje de ánimo, porque la semana pasada fue como, yo estaba ahí, pero quiero que el día se vayan con este mensaje de que ustedes van a tener su recompensa, de que si siguen la carrera, no importando lo que pase, van a tener su recompensa. Y va a venir un juicio final, y aquellos que han hecho las cosas mal, aquellos que han sido... La Biblia no habla de los pecadores, de los suicidas, de todo eso, también van a tener su merecido. Si en algún momento has querido que Dios haga justicia, Dios va a hacer justicia en esa situación, aunque esa no tiene que ser nuestra motivación. Pero Dios va a hacer justicia de todas las cosas que suceden en esta tierra. Y para mí eso es un consuelo de decir, ok, cuando vi esa noticia de que Nueva York aprobó la ley de poder abortar a un niño hasta los 9 meses, yo decía, mi corazón se dolía y yo le decía, Señor, esto no es bueno, esto es aberrante. Yo decía, ¿cómo podemos tener una mente tan cauterizada, una mente tan egoísta de considerar eso bueno? De que el mundo considere esas cosas correctas, porque son un derecho, porque son el cuerpo de la mujer. Y yo decía, Señor, yo anhelo el día en que la sangre de esos inocentes clame por justicia. Y yo sé en mi espíritu que ese no tiene que ser mi anhelo. Y oro porque digo, esa no tiene que ser mi motivación. Mi motivación tiene que ser de amor, como el corazón del Padre que quiere redimir incluso a aquellos. Pero yo sé que en su momento Dios va a pedir cuentas de todos esos inocentes asesinados. Y esa en cierta forma es mi motivación, pero también es como Dios me hace madurar y crecer, de decir, no, que no sea esa tu motivación, que no sea eso lo que tú quieres, sino que sea de mi corazón, de amor, de misericordia, de gracia, de esa palabra que uno dice, la gracia de Dios. Dar algo que tú no mereces, de que esa también sea mi forma de ver las cosas, las situaciones, no importando lo que suceda. Y hay algo que me llama mucho la atención y que me hace sentir muy, muy feliz,
es este versículo que está en Apocalipsis 21:4. Dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hay una versión que me gusta mucho, que es traducción en lenguaje actual, que dice: Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Esto habla de cuando Jesús venga a la tierra y su reino venga. Cuando la tierra y el cielo hayan desaparecido y vengan uno nuevo. Este será el juicio, el gran juicio, el final. Y yo digo, y me gozo de decir que Él va a secar cada una de mis lágrimas. Y que te gózate tú también, porque cada una de tus lágrimas, el motivo que haya sido, no sé cuál serán, tú lo sabes muy bien, y Dios también, Él va a secar esas lágrimas, cada una de ellas. No sé por cuáles son tus lágrimas. Lloras quizás por un hijo, lloras quizás por una enfermedad, quizás lloras porque estás lejos de los que amas, quizás lloras porque estás enfermo, quizás lloras porque alguien que tú amas está muy, muy enfermo, quizás lloras porque no tienes lo suficiente para darle a tu familia, a tus hijos. No sé cuáles son tus lágrimas, pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios es viva, es real, y Dios no miente. Y porque Él no miente, Él sí va a enjuagar cada una de tus lágrimas. Cada una de ellas. Incluso hay muchas de esas lágrimas que tú ni siquiera te acuerdas, que ya se te olvidaron del por qué lloraste. Pero a Dios no se le ha olvidado. Y Él sí va a enjuagar esas lágrimas. Él sí te va a secar esas lágrimas. E imagínate, no sé cuántos de ustedes cuando están en la presencia de Dios se sienten ricos, ¿verdad? Les pasa eso, que cuando están adorando con sus ojos cerrados, sienten la presencia de Dios, se sienten tan bien, se sienten como que todo es bueno, como que todo es perfecto. Y de verdad la presencia de Dios nos da eso, nos da ese sentir de decir, ay, qué rico se siente este lugar, qué rico se siente la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es solo la presencia de Dios. Y cuando yo digo, wow, cuando yo pienso acerca de ese final, yo digo, si la presencia, tan solo la presencia de Dios me hace sentir lo que yo siento cuando estoy a sus pies, imagínate lo que vas a sentir cuando estés frente a frente. Imagínate el gozo, imagínate la plenitud que tú vas a sentir cuando estés enfrente de Él. Si te sientes tan bien cuando solamente estás en su presencia, ¿cómo va a ser cuando lo tengas ahí y Él esté secando tus lágrimas? Y yo siempre pienso esto, que digo, nosotros solamente cuando estamos en la presencia de Dios, es solamente un destello de su gloria, un pequeño destello. Pero cuando estemos frente a Él, no va a ser un destello, va a ser la plenitud completa. Y cuando estemos frente a Él, no vas a sentir dolor. Cuando tú estés frente a Él, ya no te va a doler la espalda, ya no te van a doler los huesos, ya no vas a tener las jaquecas, ya no vas a tener dolor de estómago, ya no vas a tener cáncer, ya no vas a tener que esperar un trasplante, ya no vas a tener ningún dolor. Yo digo, eso es lo que yo quiero. Esa es mi motivación, de que no voy a sentir ningún dolor, de que no voy a volver a llorar. Wow. No vas a volver a llorar, iglesia, en ese momento. No vas a tener que orar por un milagro de sanidad. No vas a tener que orar por un milagro financiero. No vas a tener, yo digo, no voy a tener peticiones, porque no va a haber mal, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber muerte. Y sabes que yo sentía muy fuerte cuando yo leía esto, y si tú has perdido a un ser querido, créeme que ellos ya no están llorando, ya no hay llanto, ya no hay dolor para ellos, ya no hay enfermedad para ellos. Así que si tú has perdido a alguien que amas,
si ellos murieron en Cristo, créeme que ellos están pasándolo muy bien. Que quizás somos nosotros acá los que nos acordamos de ellos y lloramos, pero ellos no. Así que yo quiero que esta sea tu esperanza, iglesia. Yo quiero que este versículo, Apocalipsis 21:4, si puedes memorizártelo, memorízatelo, porque en los momentos difíciles esto va a ser tu ánimo. En los momentos difíciles tú te agarras de esto y vas a mirar que hay una eternidad. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que nosotros vivimos acá, que estamos vivos. Pero nosotros estamos vivos, es una pequeña porción, es muy pequeñito. Es la nada comparado a la eternidad que tú tienes con Cristo Jesús. Y vas a estar con Él. Y yo siempre me pregunto, yo digo, a mí me gusta mucho comer. Y yo digo, quizás allá en el cielo también vamos a comer, quizás no por necesidad, esto no es bíblico, para que sepan, para que después no me digan. Quizás no vamos a necesitar comer, pero comer es rico. Y si eso es una de las cosas que si Dios me diera la posibilidad de decir, si acaso puedo comer, yo comería, y comería harto porque no engordaría, no me tendría que cuidar. Así que imagínate eso, imagínate que te tengas que comer, que te comas todas las costillas que quieras, todos los tacos que quieras, todas las bandejas paisas que quieras. No lo sé. De verdad, iglesia, si en algún momento te cuesta ver la eternidad, si te cuesta ver esto, apréndete este versículo bíblico, Apocalipsis 21:4, y verás realmente que las cosas pasadas están, y que ya no hay más, que ya no hay más de esto, que ya no vas a tener que orar más por tus hijos, que ya no vas a tener que preocuparte si no llegan tarde, o sea, si son las 10, 11 y todavía no llegan. No, iglesia, tenemos esperanza, tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús. Él pagó un precio tan alto, para que nosotros podamos disfrutar de todo esto, para que en nuestra eternidad podamos disfrutar en su presencia, para que podamos gozarnos, para que no nos acordemos más de las situaciones que vivimos acá en la tierra. Él te va a secar cada lágrima. Él va a hacer justicia. Él va a eliminar todo lo decadente de este mundo. La palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, nada de lo que está escrito ahí pasará. Todo será una verdad, todo será una realidad. Entonces, amada iglesia, que este sea tu motivación en los días difíciles. Que este sea tu refrigerio en los momentos difíciles. De que Dios va a enjuagar cada una de tus lágrimas. De que Dios va a encerrar a Satanás y todos sus demonios para siempre. Él es Dios y Él es poderoso, Él es soberano, Él es Dios. Hay un versículo que me trae mucho gozo porque yo siempre vi cómo mi familia fue destruida, cómo para Satanás siempre quiso destruirnos. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi casa. Y yo siempre sentí como esa oposición, y yo leía este versículo que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay victoria. Satanás y todos sus demonios y todas sus tramañas y todo lo que han causado en este mundo van a ser encerrados por siempre y para siempre. Y nada de lo que hoy día vemos y quizás nos enoja, nada de lo que hoy día nosotros vemos y nos molesta o nos da asco va a suceder. Porque Dios hará justicia, porque Dios pagará a cada uno, sea lo que tú hiciste en esta tierra, según lo que merecemos. Y yo digo: Señor, yo quiero eso. No es que me quiera morir, no. Yo todavía quiero seguir en esta tierra. Creo que como hijos de Dios hay promesas que vivimos y puedo orar, y sé que muchas de mis respuestas, de mis oraciones van a ser respondidas, y sé que muchas de ellas quizás no. Pero cuando yo diga, cuando llegue la eternidad, me voy a gozar. Y eso me hace levantarme, me hace decir: sí, Señor, yo sigo en esta carrera.
haber más muerte, sino que todo va a ser gozo. Esfuérzate, iglesia, no te detengas y sigue, sigue porque hay una recompensa para ti. Sigue porque hay un galardón para ti. Todo lo que tú has hecho por Él, todo lo que tú te has negado, todo lo que tú has servido para Él, será pagado. Cada una de estas cosas que quizás la gente no ve, el Señor sí lo ve. El Señor sí ve cada una de ellas y te lo va a recordar y te dirá: sí, lo hiciste bien, sí, mostraste amor hacia mí y guardaste tu corazón. Sí, a pesar de las situaciones, tú seguiste adelante,
sabes que es algo súper gravísimo, vete al hospital, ¿verdad? Él no sabía. Pero hay veces, hermano, que venimos con un dolor en la pierna, venimos con una situación, algo que nos molesta y nos quedamos en la casa. Y ya va un mes, 2 meses sin ir a la iglesia. No, así vamos, porque ahí tengo la esperanza de que quizás yo me sane, si no, voy a adorarle, alabarle, porque un día me va a llevar a un lugar donde no habrá más tristeza, no más llanto ni más dolor. Iglesia, madura. Dile que está a tu lado, madura. Cuando venga una situación y una prueba, que no te tumbe, porque tu fe y tu esperanza no es en las cosas de esta tierra, sino lo que está después de esta vida. ¿Lo creen, iglesia? Amén. Dios nos quiere llevar a una madurez espiritual más allá. No digo que no vamos a sufrir. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones. Y a veces hay momentos para llorar, a veces hay momentos para estar de luto, para recuperarnos. Pero no nos quedamos ahí. Nos caemos, pero nos levantamos y seguimos adelante. ¿Lo crees? Dios, muchas gracias por el mensaje el día de hoy que nos dices a través de Jennifer. Gracias, Señor, porque nos alienta y nos ayuda a seguir adelante. Gracias por su vida. Pedimos protección, cobertura sobre su vida, sobre su esposo, su hijo, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir el día de hoy de aquí y sabiendo que, estando conscientes de que podríamos enfrentar situaciones, pruebas, pero que tú, Señor, ya nos diste la victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Gracias, Señor.